Hola a todos y todas, soy Karen, ayudante de comprensión lectora, y hoy en este video vamos a estar revisando el mini ensayo número 1, que corresponden a 6 textos y 25 preguntas que extrajimos del material de DEMRE y también del Ministerio de Educación. Voy a leer cada texto y luego vamos a estar revisando las alternativas. Texto número 1. En el año 10, conejo de la era mexicana, 1502 de la cristiana, Ahuitzotzinli, emperador de México, murió en Tenochtitlán, capital del imperio. Nezahualpilli, que gobernaba la ciudad de Texcoco, situada al borde de la laguna en cuyo centro surgía la isla de Tenochtitlán, se trasladó a la capital del monarca difunto para asistir a los funerales y tomar parte en la elección del nuevo emperador. No podían las mujeres participar en tales ceremonias, de modo que aunque sus dos mujeres legítimas eran sobrinas del emperador difunto, no le acompañaron en su piadoso viaje a Tenochtitlán. Nezahualpilli era el monarca más respetado del imperio, dominaba el colegio electoral y por consejo suyo se eligió al emperador Moctezuma. Cuando Nezahualpilli se embarcó de regreso para Texcoco, en el mismo momento en que los remeros de la canoa real herían el agua con el primer golpe del remo, se oyó un crujido seco, saltó la pala de un remo y el remero que la servía, perdiendo el equilibrio, dio con la nuca en el compañero de atrás. Recobrada su estabilidad, la frágil embarcación se deslizó suave y ligera sobre las aguas de la laguna, pero a medida que avanzaba, el rey se dio cuenta de que la tripulación iba cabizbaja y abatida. Ya sé lo que estáis pensando, les dijo desde la popa con tono paternal, casi afectuoso. Ese remo roto, que por poco hace caer al agua cara larga y que os ha hecho perder el equilibrio a todos, creéis que es de mal agüero. Cara larga nunca mereció su nombre más que ahora. El remero del remo roto se llamaba Ixtlocoyu, que quiere decir cara larga, pero los marineros no estaban para juegos de palabras. El rey aguardó un momento en silencio, y luego, como suponía, cara larga habló por todos. Uno de nosotros va a morir, o a uno de nosotros se le va a morir alguien. No sé por qué, ni sé que tenga que ver con nuestra vida un remo roto para que pueda causar tal desastre, replicó el rey. No había razón ninguna para que se rompiera, arguyó cara larga alzando el mango roto. Hay bastante fondo donde se rompió, y yo sé que no di en nada duro. Dame acá ese astil, mandó el rey, y con ojos escudriñadores se puso a observarlo. ¿Veis? Le preguntó enseñándoles el corte. Aquí está la rotura de hoy, pero el mango estaba ya trizado hace tiempo, sin que lo hubieses observado. ¿No veis la diferencia de color y el grano de la madera? Parecéis mentira que seáis tan simple. Parecéis mercaderes de esos que tiemblan de miedo cuando al ir de camino oyen las carcajadas del loactil salir del fondo del bosque, como si no estuviéramos hartos de saber que el loactil es un pájaro que se ríe. Pues yo prefiero no oírle la risa, replicó el remero receloso, recobrando de manos del rey el astil del remo, respaldado tácitamente por todos sus compañeros, que sobrecogidos de espanto siguieron remando en silencio, cabizbajos. Pregunta número 1. ¿Qué función cumple el primer párrafo con respecto al resto del fragmento leído? A. ¿Es una introducción al tema que se desarrolla luego? Esta podría pensarse que es correcta, así que no la vamos a descartar de inmediato. B. Entrega datos acerca de un hecho histórico que no tiene relación con el tema desarrollado. La alternativa B es descartable debido a que nos habla de un hecho histórico. No puede ser un hecho histórico debido a que si nos damos cuenta, este texto no habla de una situación real. Es más bien una narración y nos podemos dar cuenta de eso porque hay un diálogo y nada nos puede dar como certeza que este diálogo ocurrió y todos estos hechos ocurrieron. Así que este primer párrafo no cumpliría la tarea de introducir a un hecho histórico. Luego,
La C. Constituye el marco histórico temporal en que se desarrolla el relato. Bueno, en esta también podría ser debido a que en el párrafo 2 nos hablan de años, nos hablan también de un periodo político donde se elige a alguien y sí podría ser un marco temporal para la historia, claro, de este texto. D. Es una síntesis de los hechos que se narran a continuación. El párrafo, al estar al comienzo, no puede englobar ideas, así que esta está completamente descartada. La B y la D están completamente descartadas. E. Señala los acontecimientos más importantes que se produjeron durante el Imperio Mexicano. Tampoco se podría hacer sacar este tipo de conclusión, debido a que no se muestra nada que nos haga. Es solamente un periodo muy corto del imperio mexicano. Es solamente la elección y el transcurso de un viaje a un funeral de un emperador, pero no por eso está haciendo un recuento de datos que nos indiquen que son varios sucesos importantes. Entonces esta también está descartada. Por ende nos quedaría la C y la A como respuestas posibles. Pero si nos damos cuenta, la C es una respuesta mucho más específica y concreta. Dice, constituye el marco histórico temporal en que se desarrolla el relato. Decir que es un marco histórico y temporal es mucho más preciso a mencionar simplemente una introducción al tema. Entonces, la alternativa correcta sería la C. 2. De acuerdo con lo leído, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es falsa? Aquí es importante no confundirse, ya que la tarea de esta pregunta es encontrar algo falso, es decir, algo que no esté en el texto. Por eso en esta pregunta es importante tratar de volver a buscar en el texto elementos que nos digan qué enunciado es cierto y cuál no. Comencemos. A. Nezahualpilli propuso que se eligiera de emperador a Moctezuma. La A la encontramos en el primer párrafo. Aquí. Se eligió, por consejo suyo, se eligió al emperador Moctezuma. Entonces, la A sería un enunciado verdadero y nos están pidiendo la falsa. Entonces la A está descartada. B. La risa de un pájaro disipó los temores de los remeros. Intentemos buscarla en el texto, donde nos hablan de el pájaro actil, en el párrafo 8. Parecéis mercaderes de esos que tiemblan de miedo cuando al ir de camino oyen las carcajadas de lo actil salir del fondo del bosque, como si no estuviéramos hartos de saber que lo actil es un pájaro que se ríe. En esta situación nos está hablando que así está haciendo una comparación, bien digo, con los mercaderes, pero los tripulantes siguen con miedo, siguen sobrecogidos de espanto, como dice ahí. Entonces, ¿podría ser que la risa disipó los temores de los remeros rotos? No, no sería una aseveración verdadera, porque no ocurrió la risa, sino que hubo una comparación que hizo Nezahualpilli y tampoco, como decía, sobrecogidos de espanto, tampoco podría decirse que eso disipó los temores. Entonces la B sí sería una respuesta falsa y eso es justamente lo que nos está pidiendo como tarea la pregunta 2. La B sería la correcta. Luego, todas las otras alternativas
La C, que dice el remo roto fue un mal presagio para cara larga, se puede encontrar un elemento textual. D, Nezahualpilli comparó su tripulación con simples mercaderes miedosos. Eso también se puede encontrar en el párrafo 8, si no me equivoco. Y la número, o sea, bien digo, la letra D, las mujeres de Nezahualpilli tenían un parentesco cercano con el emperador difunto, también se puede encontrar, porque eran las sobrinas, y eso se encuentra en el primer párrafo, en esa contextualización de marco temporal. Continuemos con la pregunta 3. Dice, ¿qué relación existe entre el párrafo segundo y los restantes del texto leído? El párrafo segundo A. Es una introducción al tema que desarrolla los párrafos posteriores. Podría ser una alternativa medianamente posible, pero creo que se puede descartar porque un párrafo segundo jamás puede ser aún una introducción en un texto tan pequeño. Así que igual la vamos a descartar, aunque suena un poco, aunque podría ser una respuesta como de distractor. B. Relata hechos acontecidos al comienzo del viaje. Los otros narran aquellos sucedidos durante la navegación. También podría ser una respuesta posible. C. Explica el motivo de la tristeza de los remeros. En los otros el rey trata de consolarlos. No hay una tristeza, no hay tristeza como tal en el texto, sino que hay espanto ante un hecho que podría ser un mal agüero, como dice, un mal augurio, como dice Nezahualpilli, pero no tristeza. No podemos sacar conclusiones, eso sería como sobre inferir algo, entonces esto sería incorrecto. D. Describe el hecho que motivará el diálogo posterior. También es bastante posible. Volvamos al texto para ver si sería la D. 2. Cuando Nezahualpilli se embarcó de regreso para Texcoco, en el mismo momento en que los remeros de la canoa real herían el agua con el primer golpe del remo, se oyó un crujido seco, saltó la pala de un remo, y el remero que la servía, perdiendo el equilibrio, dio con la nuca en el compañero de atrás. No está hablando de un hecho en el cual se oye un crujido y se rompe el remero y alguien pierde el equilibrio, etc. Y eso en los siguientes párrafos, va a representar que surja un diálogo entre Nezahualpilli y Cara Larga, que sería como el representante de todos los demás tripulantes. Entonces la D sería la respuesta correcta. Describe el hecho que motivará el diálogo posterior. La D es una respuesta mucho más precisa y concreta que la B, que simplemente dice relata hechos acontecidos al comienzo del viaje y los otros narran aquellos sucedidos durante la navegación. Además que los hechos, que se narren hechos sucedidos durante la navegación, no es completamente cierto porque no se narran hechos, sino que es un diálogo. Y por eso esta palabra nos haría inclinarnos por la D, la cual es la respuesta correcta. Respecto si pudiera ser la alternativa E, se plantea una explicación supersticiosa a un hecho. En los siguientes, el rey da una explicación objetiva. También podría pensarse que es esto, pero aquí habría una confusión, porque el párrafo segundo no hay una explicación supersticiosa, sino que se dice un hecho que contendría una superstición, pero no hay una explicación. La explicación se da luego cuando habla Cara Larga. Entonces esta también se descartaría. En esta situación es importante volver al texto para no confundirse y tener en cuenta que al momento de leer no haber mezclado los hechos.
La pregunta número 4 dice, según el texto, Nezahualpilli dialogando con los remeros mostró una actitud A, analítica y objetiva al intentar sacarlos de su error. Sería una respuesta posible. B, respetuosa hacia su primitiva manera de pensar. Si era respetuosa, pero, pero era mucho más que respetuosa, porque también hay un momento en el cual Nezahualpilli muestra razones, argumenta de manera analítica y objetiva el hecho que para otras personas representaba un mal augurio. Entonces la A seguiría siendo mucho más precisa que la B. C, ofensiva al mostrarle su ignorancia. No. D, autoritaria al no permitirles contradecirlos. Tampoco, porque dejaba hablar a cara larga y lo escuchaba. E, desinteresada al no dar importancia a sus temores. Si fuera interesada, no se hubiera tomado el tiempo de dialogar y de mostrarles que estaban en un error. Entonces, la respuesta correcta de la 4 es la A. 5. Nezahualpilli dijo, cara larga nunca mereció su nombre más que ahora, porque A, había hecho perder el equilibrio a todos. No, porque volvamos al texto, miren. En el texto donde, la parte donde se menciona aquí, dice cara larga nunca mereció su nombre más que ahora. En esta parte están hablando sobre, ya sé lo que estáis pensando, le dijo desde la popa con tono paternal casi afectuoso, ese remo roto que por poco hace caer al agua a cara larga y que os ha hecho perder el equilibrio a todos, creéis que es de mal agüero. Esto y además otros hechos como tripulación iba cabizbaja y abatida nos dan a entender que la tripulación, incluyendo a cara larga, tenían cierta emoción y como cara larga tenía tal nombre y además en ese momento de que se había presentado un hecho de mal augurio, eh, tenía efectivamente cara larga en el sentido como una metáfora para decir que tenía cierta emoción. Entonces, el hecho de que cara larga se llamara de tal forma, o sea que nunca había merecido su nombre más que ahora, no se debe haber hecho perder el equilibrio a todos, sino al hecho de mal augurio. ¿Había golpeado involuntariamente la cabeza al de atrás? Tampoco. C, ¿se le había roto el remo provocando una situación peligrosa? No, tampoco habla de la emoción. D, ¿se predijo la muerte de alguien? No, también se descarta. Sigue siendo incorrecto referirlo eh, a algo que no sea una emoción. Alternativa E, su semblante se entristeció notoriamente a causa del percance. La E sería la respuesta correcta porque claramente cara larga no solo hace eh, una relación respecto a su nombre, sino también a la emoción que el hecho de mal augurio había provocado. Y la única alternativa que nos habla de una emoción, que es el decir semblante, es la alternativa E, que sería la correcta. Pasemos a la pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor lo expuesto en el penúltimo párrafo? El rey Nezahualpilli. Creo que en estas preguntas como las 6 es bueno volver al párrafo penúltimo para saber de inmediatamente de qué párrafo estamos hablando y qué temas tocaba ese párrafo. Entonces, en este caso, el penúltimo es el 8. Dice, dame acá este estil, mandó el rey. Con ojos escudriñadores se puso a observarlo. Entonces, como idea principal, tenemos el hecho de que en Nezahualpilli va a estar haciendo un análisis y argumentando en contra de cara larga y la tripulación supersticiosa y va a hacer una comparación. Parece mentira que seáis tan simples, parecéis mercaderes. Entonces, una vez al volver al texto, podemos responder correctamente la pregunta e ir descartando inmediatamente.
Alternativa A. Pide el remo roto, lo examina cuidadosamente y le muestra la rotura reciente. Luego los compara con mercaderes. Efectivamente, pide el remo roto, lo examina, pero no les muestra una rotura reciente. Y hay que estar atento en cada palabra que nos dice el enunciado porque eso puede hacer totalmente la diferencia. El hecho de que diga que les muestra una rotura reciente no es preciso, porque si volvemos al texto nos damos cuenta que dice, aquí está la rotura de hoy, pero el mango estaba ya trizado hace tiempo. Entonces no les muestra solo una rotura, la rotura reciente, sino una que era anterior al presente. Entonces la alternativa A queda descartada. Alternativa B. Se enfada al comprobar que el remo estaba roto desde mucho tiempo antes y les hace presente que no lo habían notado. Después hace mención a la superstición. C. Les hace observar a los remeros la rotura del mango del remo, los compara con los mercaderes y los menciona a un pájaro que se ríe. D. Al observar el remo comprueba que éste estaba ya trizado, les señala las evidencias y los reconviene por ser tan supersticiosos. La respuesta correcta es la D y se debe a que hace mucho mejor, es mucho más precisa en la tarea de sintetizar. Engloba de buena forma la idea principal que toca el primer párrafo y son las dos ideas centrales. El hecho de que hace una comprobación, comprueba, analiza y luego va a señalar las evidencias y los reconviene por ser tan supersticiosos. Esta parte de reconviene por ser tan supersticiosos es mucho más una síntesis, es mucho más precisa en hacer la tarea de sintetizar, porque si se dan cuenta la alternativa C habla específicamente de los compara con los mercaderes y menciona un pájaro que se ríe. Eso es correcto, esa frase es correcta, pero no sintetiza, sino que resume y son cosas totalmente distintas. Sintetizar es más bien englobar la idea principal y decir reconviene por ser tan supersticiosos es una mejor síntesis que nombrar nuevamente los dos elementos que se presentan en el texto. Pasemos a la pregunta 7. De la lectura, el último párrafo se puede concluir que nuevamente es importante regresar, cuando nos nombran un párrafo, regresar al texto para ver de qué tema trata ese párrafo. Pues yo prefiero no oírle la risa, replicó el remero receloso, recobrando de manos al rey del astil del remo, respaldado tácitamente por todos sus compañeros que, sobrecogidos de espanto, siguieron remando en silencio, cabizbajos. Alternativa A. Los remeros se asustaron aún más después de las explicaciones del rey. No se puede decir que la 7 sea una alternativa correcta porque ya estaban asustados y no hay ningún elemento que nos diga que en este párrafo, en el párrafo 9, no hay ningún elemento que nos diga que están aún más asustados. Si no encontramos un elemento o algo que nos haga interpretar eso, estaría incorrecto. Entonces la alternativa A no es. B. La mención del octil produjo verdadero espanto en los remeros. C. Los remeros de la canoa real no confiaban en su rey. D. El remero Ixtlocoyu, que era cara larga, recelaba de que el rey hubiera tomado el remo roto. E. Las explicaciones del rey no convencieron a los supersticiosos remeros. La alternativa 7 es la correcta debido a que, como tengo subrayado aquí, siguen sobrecogidos de espanto. Entonces, a pesar de que Nezahualpilli les hace una argumentación en el párrafo 8, eso no cambia nada. Dice, respaldado tácitamente por todos sus compañeros que, sobrecogidos de espanto, siguieron remando. Es decir, no cambió en nada el argumento que les dio Nezahualpilli, por lo que la E sería
sería la alternativa correcta. 8. ¿Cuál es el título más apropiado al texto leído? A. Breve visión histórica del año 10 Conejo. B. Nezahualpilli, un sabio monarca. C. El México de la época de Nezahualpilli. D. Los viajes de Nezahualpilli. E. Las supersticiones del antiguo pueblo mexicano. Cuando nos hablan de preguntas que nos piden un título, nos están pidiendo lo mismo que en la pregunta 6, que es sintetizar. ¿Cuál es el título más apropiado? Breve visión histórica del año 10 Conejo, no, porque no estamos hablando de un hecho real y tampoco hay un recuento de un suceso de una sucesión de hechos históricos. Nezahualpilli, un sabio monarca, puede ser, porque vemos que Nezahualpilli es respetuoso, analiza y no es autoritario de una forma negativa con sus tripulantes, porque les está enseñando, así que podría ser la B. El México de la época de Nezahualpilli tampoco, no habla de eso únicamente. De los viajes de Nezahualpilli, no habla de varios viajes, así que también sería incorrecto. Supersticiones del pueblo mexicano, tampoco habla de una serie de pueblo mexicano, sino que habla de la reacción de Nezahualpilli a las supersticiones de su tripulación, así que la respuesta correcta sería la alternativa B. Ahora vamos a comenzar con el texto número 2. Este texto sí cuenta con un título, así que es importante siempre tomarle atención porque va a ser una primera pista a lo que va a tratar el texto. M. Vargas Llosa, prólogo a la edición 2005 de Historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces con eso ya tenemos la idea de que este texto va a hablar del Quijote de la Mancha y que está escrito por Vargas Llosa, que es un escritor famoso. El gran tema de Don Quijote de la Mancha es la ficción, su razón de ser y la manera como ella al infiltrarse en la vida la va modelando, transformando. Así, lo que parece a muchos lectores modernos el tema borgiano por antonomasia es en verdad un tema cervantino que siglos después Borges resucitó imprimiéndole su sello personal. La ficción es tan asunto central de la novela porque el hidalgo manchego, que es su protagonista, ha sido desquiciado. También en su locura hay que ver una alegoría o un símbolo antes que un diagnóstico clínico, por las fantasías de los libros de caballerías y creyendo que el mundo es como lo describen las novelas de Amadises y Palmerines, se lanza a él en busca de unas aventuras que vivirá de manera paródica, provocando y padeciendo pequeñas catástrofes. Él nos saca de esas malas experiencias una lección de realismo. Con la inconmovible fe de los fanáticos, atribuye a malvados encantadores que sus hazañas tornen siempre a desnaturalizarse y convertirse en farsas. Al final, termina por salirse con la suya. La ficción va contaminando lo vivido y la realidad se va gradualmente plegando a las excentricidades y fantasías de Don Quijote. La modernidad del Quijote está en el espíritu rebelde, justiciero que lleva al personaje a asumir como su responsabilidad personal el mundo para mejor, aun cuando tratando de ponerla en práctica se equivoque, se estrelle contra obstáculos insalvables y sea golpeado, vejado y convertido en objeto de irrisión. Pero también es una novela de actualidad, porque Cervantes, para contar la gesta quijotesca, revolucionó las formas narrativas de su tiempo y sentó las bases sobre las que nacería la novela moderna. Aunque no lo sepan, los novelistas contemporáneos que juegan con la forma distorsionan el tiempo, barajan y enredan los puntos de vista y experimentan con el lenguaje, son todos deudores del Quijote. Tal vez el aspecto más innovador de la forma narrativa en el Quijote es la manera como Cervantes encaró el problema del narrador, el problema básico que debe resolver todo aquel que se dispone a escribir una novela. ¿Quién va a contar la historia? La respuesta que Cervantes dio a esta pregunta inauguró una sutileza y complejidad en el género que todavía sigue enriqueciendo a los novelistas modernos y fue para su época lo que para la nuestra fueron el Ulises de Joyce, En busca del tiempo perdido de Proust o en el ámbito de literatura hispanoamericana, Cien años de soledad de García Márquez o Rayuela de Cortázar. La pregunta 9 dice,
¿Qué elemento propio de la literatura es común a las novelas mencionadas por el emisor del fragmento anterior con relación al Quijote? A. El montaje. B. La trama. C. El tema. D. Los personajes. E. El narrador. La respuesta correcta de esta pregunta es E. El narrador. Volvamos al texto para buscar una marca textual que confirme lo que planteo. Si nos damos cuenta aquí, pero también es una novela de actualidad porque Cervantes, para contar la gesta quijotesca, revolucionó las formas narrativas en su tiempo y sentó las bases. En este párrafo va a plantear esta forma nueva y esta forma narrativa la relaciona con las novelas modernas. Luego también, aquí también habla del narrador. Tal vez el aspecto más innovador de la forma narrativa en el Quijote es la manera como Cervantes encaró el problema. Ahí también nos habla del narrador y luego los relaciona con novelas más modernas como Ulises y también novelas modernas hispanoamericanas. Entonces, con estas dos marcas textuales es fácil, de hecho ni siquiera esta pregunta ni siquiera amerita volver al texto en la prueba como tal. Se puede responder fácilmente, pero yo aquí volví el texto y les mostré las marcas textuales para que se dieran cuenta. Pero es muy fácil darse cuenta que ese es el elemento en común que se relaciona de Quijote y las novelas modernas. Pregunta 10. Según el emisor, ¿cuáles de las siguientes características de la novela contemporánea son herederas de la obra de Cervantes? 1. La forma narrativa, las distorsiones cronológicas, el uso de varios puntos de vista, la experimentación con el lenguaje, la participación del narrador en el relato. La opción 1, sí se puede plantear como correcta, porque si volvemos al texto, en esta parte, aquí dice: aunque no lo sepan los novelistas contemporáneos que juegan con la forma, distorsionan el tiempo, barajan y enredan los puntos de vista y experimentan con el lenguaje, son todos deudores del Quijote. Con eso ya no está planteando que hay una relación de, como dice aquí, de heredación, como de que la obra de Cervantes va a heredar estas características a las obras contemporáneas. Así que eso nos hace pensar que la 1 sí es correcta. 2. El concepto de ficción literaria, el uso de las novelas de caballería, la parodia, el protagonista enloquecido, las aventuras episódicas, las fantasías del personaje central. Esta opción 2 está descartada porque no aparece, si bien aparecen estos elementos como una característica, pero se presentan como propias de la obra de Cervantes, no relacionándolas con las obras contemporáneas. Por ejemplo, aquí en el párrafo 2 dice: la ficción es un asunto central de la novela. Luego dice también que se habla de manera paródica de los eventos, y hace una serie de caracterizaciones, y también habla de los libros de caballería, y estas caracterizaciones no van a estar relacionadas con las obras contemporáneas. Así que, a pesar de que aparezcan los elementos que menciona el enunciado 2, no van a ser correctas y los vamos a descartar. Opción 3. La complejidad del género, la lectura como una alegoría, el símbolo de la locura, la enajenación de la realidad, el sentido del humor, el desapego por el realismo. Sucede lo mismo con la opción 3. No hay una relación de estas características con las novelas contemporáneas, solo son mencionadas como una característica propia de la obra de Cervantes. Y también se puede encontrar las mismas marcas textuales en el párrafo 2. Por ejemplo, también hay una alegoría, hay que ver una alegoría o un símbolo antes que un diagnóstico clínico. También habla de la locura del personaje, pero no lo relaciona como una característica propia también de las novelas, contemporáneas. Así que la respuesta correcta de la 10 sería alternativa A, solo 1. Pregunta 11. El texto de Mario Vargas Llosa presenta una perspectiva 1.
objetiva, pues se limita a informar, evitando opiniones que manifiestan su posición frente a lo expuesto. Esta se descarta completamente porque se puede ver que Mario Vargas Llosa sí hace opiniones, sí, sí reflexiona sobre el tema de estas novelas. Por ejemplo, al decir que la modernidad del Quijote está en el espíritu rebelde justiciero que lleva al personaje a asumir como su responsabilidad personal el cambiar el mundo para mejor. Esa es una afirmación, una opinión propia de él, que él luego va a argumentar por qué, pero podría venir otro autor y decir que el espíritu rebelde no se centra en el personaje, o sea, hablar sobre otras características. Así que no es una perspectiva discursiva objetiva. Veamos la segunda. 2. Admirativa, porque rescata aspectos positivos tanto del personaje como del autor de la novela. La 2 sí es correcta, porque sí rescata aspectos positivos del personaje y del autor. Por ejemplo, eh, cuando dice, tal vez el aspecto más innovador de la forma narrativa en el Quijote es la manera en cómo Cervantes encaró el problema del narrador, ahí está dándole como un aspecto positivo de algo bastante nuevo, como revolucionario que hizo Cervantes, y también habla del espíritu rebelde, como decía antes, como un aspecto positivo del personaje. Entonces la 2 sí sería eh, una, una perspectiva discursiva admirativa. Veamos la opción 3, crítica, ya que enmarca su pensamiento en una reflexión para influir en el receptor con sus ideas. También es crítica, ya que, como dije anteriormente, va a estar reflexionando sobre las características que se pueden encontrar en común con la novela del Quijote de la Mancha o también de las novelas modernas. Entonces, nuestra respuesta correcta sería E. Algo que hay que tener en cuenta es que no pueden poner, por ejemplo, no hubieran podido elegir la opción 3 y la 1 juntas porque no se puede tener una visión crítica, reflexiva de ideas subjetivas y a la vez tener una perspectiva discursiva objetiva. Entonces, la opción 3 no puede ir con la 1, así también como la opción 2 de admiración no puede tampoco tener una perspectiva discursiva objetiva, así que la uno en algún caso, en algún texto, solo puede ir sola. No se puede ser crítico y admirativo y a la vez objetivo.